dijeron? No me creían que la gallega les iba a hablar. Vamos a, como hacemos siempre, solamente para posicionarnos, recordar que estamos en esta unidad, todavía no hemos podido terminar con la unidad 9, yo les había dicho que era una unidad que se iba a llevar bastante tiempo. Tampoco vamos a terminar en la clase de hoy, porque si bien vamos a ver todos los supuestos de extinción, vamos a comenzar con las multas y nos va a quedar una clase más para poder ver lo que es extinción a la luz de la pandemia y del COVID, porque obviamente, como les vengo preanunciando, ha tenido una afectación muy importante todo el Instituto de Extinción vinculado con las disposiciones que viene dictando el Gobierno Nacional. De hecho, la semana pasada, el día viernes, publicó en el Boletín Oficial la nueva prórroga de la prohibición de los despidos, de las que ya venimos comentando, con lo que, si bien las prórrogas están siendo acotadas a 30 días y más o menos en términos de lo que vienen siendo las anteriores, nos va a llevar un tiempito también explicar eso. Quiero que en una media clase cerremos extinción viendo qué es lo que ha pasado con COVID. Entonces, estamos parados acá en la 9, ya vimos concepto de estabilidad, vimos todo lo que los institutos previos de la extinción del contrato, el preaviso y todas sus variantes. Comenzamos con algunos de los supuestos, me refería a las clasificaciones, que tomen los criterios que quieran. Hemos hecho mención al criterio de la Corte, cuando aquí el programa PIDE está referenciándolo casi directamente al criterio de Bisotti, que es el fallo que hicimos referencia, donde la Corte, aplicando el criterio de la confiscatoriedad, ha resuelto para determinados supuestos cuando impacta en más de un 33% la confiscatoriedad de la base de cálculo del artículo 245, tema que es importante, ya lo tenemos visto, y lo que hemos empezado en clases anteriores, y hoy vamos a terminar, es a ir siguiendo con el articulado de la ley contrato a ver los distintos supuestos de extinción. Recordarán que comenzamos viendo la renuncia, no voy a repetir, en su momento en la encuesta me sugirieron y me pareció muy sano, que siendo que las clases están grabadas, la introducción la vamos a hacer muy breve para no quedarnos ahí en una pérdida de tiempo. Entonces no vamos a volver a ver los supuestos que ya dimos, sino que vamos a colocarnos aquí en el 246, que es donde dejamos en la última clase, que es el supuesto del despido indirecto, que si bien lo habíamos dado, hicimos referencia a cómo estaba redactado. Antes que yo ya arranque y largue alguna duda, alguna pregunta que haya quedado de lo que venimos viendo, de lo que vimos en las clases anteriores. ¿No? Bien. Profe, ¿Sí? yo quería consultarle, hola, y quería preguntarle respecto a si en el parcial se iban a preguntar, por ejemplo, ejercicios como los que vimos respecto a la liquidación final, o solamente sacar antigüedad y el porcentaje del mejor sueldo y el promedio del convenio colectivo. Solamente eso. Quería No. saber. No, en el parcial se puede preguntar todo. No lo hice todavía, pero se puede preguntar tanto un cálculo del 245 con la opción este monto, cuál es el correcto, y también se puede poner una pregunta que sea desarrollar, calcular la indemnización completa. 245 más los rubros que procederían: integración del mes de despido, sustitutiva de preaviso, salarios, proporcional de vacaciones, proporcional de aguinaldo. Ambas cosas. ¿Se quedó más tranquila ahora? Me alegro. Gracias, profesor. ¿Y si nos da con coma, redondeamos para arriba o para abajo? Mirá la pregunta que me haces, Carolina. Si te da con coma, no te preocupes, ponelo con coma, claro. Hoy vi la clase de la semana pasada que no pude estar presente, entonces me quedó esa duda. Sí, el redondeo es para arriba. Si te da 66 periódico, pones 67. Pero no te va a dar así porque no voy a hacer un cálculo que tenés acá. Profe, y respecto de la liquidación total, que si bien la clase pasada, no la anterior, lo hicimos más o menos en conjunto, pero fuimos como muy rápido. Por ahí yo no sé si alguno de mis compañeros quiere también, y si usted puede y tiene tiempo, poner alguna clase extra con un ejercicio donde sea totalmente completo y podamos ir desmenuzándolo y llegar a un monto total. O no sé, será que yo fui la única que no lo terminó de
No comprender del todo. tengo problemas, Aira. Venía 2 clases invicto sin que me digas que vengo muy rápido. Entonces he perdido todos los casilleros que había ganado. Estoy haciendo un esfuerzo por venir con slow time, así que igual me Eran dice que muchos números, profe, para ir tan rápido. ahí lo que pasó, y te tomo y vamos a hacer una clasecita, o al menos un encuentro, ¿no? Una clase, porque por ahí si ponemos clase nadie se va a querer estar 2 horas, pero hacemos un encuentro para sacarnos esa duda. Lo que pasó es que hay conceptos que vienen viendo de antes y que obviamente para poder hacer la cuenta tienen que tener muy consolidado el concepto anterior. ¿Qué es el sueldo anual complementario? ¿Cómo se saca la proporcionalidad? Entonces se quedaron en la mecánica de la cuenta porque a lo mejor el concepto no estaba consolidado. Así que si les parece, esta semana está arrancando, vemos, después de la clase del miércoles y el jueves, ponemos 1 hora, un horario de inicio, y hacemos un ejercicio, como decís vos, un par de ejercicios completos con el cálculo de todos los números, y ahí nos sacamos las dudas. ¿Sí? Yo no tengo problema. Ustedes, por horario de cursada, ¿qué les queda más cómodo? Si quieren lo ponemos a las 8 de la tarde. Yo lo que no sé si están dispuestos a las 8 a conectarse, pero porque como todos vienen cursando, por ahí una materia y otra, hasta las 20 la mayoría cursa, o estoy equivocado. ¿Qué día, profe? Hola Sol, buenas tardes. ¿Les parece Hola, buenas el tardes, día, profe. ¿les parece el día jueves? Yo por mí sí, no sé los demás compañeros, También. compañeras. ¿Sí? Sí, Listo. Hola, buenas tardes. Sí, está bien. Ok, quedamos el jueves a las 20, yo lo pongo en Pedco y armo la clasecita de Zoom, que insisto, no va a ser una clase, sino va a ser una ejercitación, lo que nos lleva media hora, que una vez que se van convenciendo de cómo hacemos los números, se van desconectando y listo. Si a uno le lleva 2 horas y media, estaremos 2 horas y media, no tengo problema. Jueves 20 horas, quedó agendado, ¿listo? Ahora sí, ¿arrancamos? Listo, profe, gracias. No por nada. Bien, entre los supuestos que nos restan por dar, hay un supuesto que es común a lo que se denominan las suspensiones por causas económicas. Así como el empleador en determinadas circunstancias puede de ordinario apelar a suspender la relación laboral cuando existe falta de disminución de trabajo o fuerza mayor, denominada globalmente como causas económicas, también puede eventualmente despedir por la misma causal. ¿Qué ocurre? Que así como cuando vieron las suspensiones con el doctor Cosentino, vieron que está vigente el denominado procedimiento preventivo de crisis del artículo 98 de la Ley de Empleo, reformado con el decreto 264 y 265 del año 2002, esas mismas disposiciones legales se aplican al despido por causas económicas de falta de disminución de trabajo o fuerza mayor. Es decir, que un empleador podría, previo a realizar el procedimiento preventivo de crisis, invocar la causal económica para extinguir un vínculo contractual. Si esto se diese, ¿cuál es la consecuencia que tiene prevista la norma? El artículo 247 es el que se conoce como la media indemnización. ¿Por qué como la media indemnización? Porque justamente está previsto para describir el supuesto de extinción por causales económicas y contempla de que si esto se diese, el empleador lo que va a tener que pagar es el 50% del artículo 245. Por eso es la media indemnización, entendiendo como indemnización completa o plena la que ya vimos del artículo 245. ¿Por qué es importante tener mucha cautela con este artículo? Voy por el final, porque en realidad es un artículo muy poco aplicable. Tan poco aplicable es que existen proyectos de derogarlo, de sacarlo de la ley de contrato de trabajo. ¿Y por qué es poco aplicable? Porque lo que se denomina ajeneidad en el riesgo, o mejor dicho de otra forma, riesgo empresario, es de aplicación directa tanto a la suspensión como al despido por causa económica. ¿Qué quiere decir esto? Que el trabajador es ajeno al riesgo que toma el empresario y por otro lado, la misma afirmación, si la vemos al revés, quien debe asumir el riesgo es el propio empleador. Por lo tanto, si el negocio fracasó, si le fue mal,
si le pusieron una competencia mucho más agresiva que le sacó la clientela, esas no son causales económicas válidamente invocables. La jurisprudencia que ha hecho lugar a las causales de falta o disminución de trabajo en nuestro país es muy escasa, muy mínima. Por ejemplo, muchos de ustedes ni habían nacido, se aplicó en la época del gobierno militar, gobierno de facto, Martínez de Oz, cuando abrió la importación, y al abrir la importación provocó un impacto totalmente nocivo en la industria nacional, llevando al quiebre a muchas empresas. En ese momento, esa causal económica, el hecho del príncipe de la apertura de importación, fue invocada y tuvo algún andamiaje en la jurisprudencia. Pero miren a dónde nos tenemos que remitir. ¿Por qué? Porque la mayoría de los tribunales laborales pivotean con este concepto que acabo de darle, que es el concepto del riesgo empresario. Quien debe asumir y correr el riesgo es el empleador. Entonces, para poder invocar una válida causal económica, voy a tener que demostrar que me es una situación absolutamente ajena, impredecible, y que no he podido evitarla, y que me he comportado, como decían los romanos, como un buen hombre de negocio, ¿se acuerdan? El mismo concepto del padre de familia, como un buen hombre de negocio, hice todo lo que estaba a mi alcance y así todo, la causal económica me sobrevino. Donde sí se ha aplicado, y tenemos ejemplos no muy remotos en nuestra zona para poder visualizarlo, la causal no es tanto en la falta de disminución de trabajo, sino en el concepto de la fuerza mayor, que la ley los da juntos, pero que ustedes saben que son conceptos escindibles. ¿Por qué? Porque la fuerza mayor normalmente, o casi habitualmente, la vinculamos más con hechos de la naturaleza, aquello que no lo podíamos prever o que aún cuando lo hemos podido prever no lo hemos podido evitar, porque la consecuencia que ha tenido ha sido directa. Un supuesto evidente de fuerza mayor es la pandemia. Pero vamos a ver que este artículo no es aplicable en pandemia porque desde marzo del año pasado hasta la fecha se han seguido prorrogando los decretos de necesidad y urgencia del Poder Ejecutivo donde dice que esta causal no puede invocarse. Estos no desesperen porque lo vamos a completar en la clase que viene, pero ya lo vengo reiterando. O sea, hay institutos que estamos estudiando, que necesitamos estudiar porque están en la ley de contrato, pero que transitoriamente no están vigentes. Hoy, este artículo 247 no está vigente. Un empleador no podría invocar para despedir la pandemia, siendo que la pandemia es una clara causa de fuerza mayor, por el impacto que tiene y porque tampoco el efecto puede ser evitado. Ahora, ¿por qué dije que no hace tanto sí lo hemos aplicado y que es una situación por ahí más gráfica para ver? Cuando Villa Langostura se vio afectada, recordarán, por la erupción del volcán que llenó de cenizas a la ciudad y que afectó directamente toda la actividad, en esa época era previo a la actividad invernal, pero transcurrió ya durante la plena temporada de invierno, esa causal de fuerza mayor, que es la ceniza de un volcán como un hecho no habitual, como un hecho imprevisto, como un hecho de la naturaleza, que ni siquiera puedo evitarlo, aún tomando ninguna medida del empresario, es una causal de fuerza mayor que permitió tanto suspensiones como despidos invocadas como tal. Hay que tener mucho cuidado con los hechos de la naturaleza, porque no todos los hechos de la naturaleza pueden ser tomados rápidamente como una causal de fuerza mayor válida. ¿Por qué? ¿Se les ocurre algún hecho de la naturaleza que nos afecte acá en el Alto Valle y se animan a decirme si puede ser considerado válidamente o no como una causa de fuerza mayor? El granizo en la Muy manzana. bien. El granizo, la helada, ¿sí? Los vientos. Usted dice, pero bueno, para aquellos que están, Diego, por lo que dijo, trabaja en el INTA, así que no vamos a ahondar mucho porque si no Diego nos va a pintar la cara con su información, pero aquellos que están en la actividad saben que el granizo no necesariamente se da de la misma forma en todo el Alto Valle, se da por mangas, se da por sectores, se da por chacras, hay algunas que afectan más, algunas que afectan menos, depende de la época donde caiga, el fruto en el tamaño que esté, lo mismo pasa con la helada. Ahora, ¿son hechos de fuerza mayor? ¿Puede un empleador invocar de que, por ejemplo, no le va a dar trabajo esta temporada porque producto del granizo o de la helada no tiene peras y manzanas? Yo creo que no, porque es un riesgo que toma igualmente. Es previsible. Georgina Sabe dice, que es puede llegar a- previsible.
¿Y qué más falta? Sol dijo sí, lo puede invocar. Cuando ustedes dijeron que no, se quedó y dijo, bueno, no sé, lo voy a repensar. Estoy reanalizándolo. Va por ahí. Primero, no es un hecho excepcional de que en el Alto Valle tengamos heladas o tengamos granizo. Son hechos de la naturaleza que se dan, que a veces afectan más y a veces afectan menos, que a veces afectan una zona. Está bien, pero se dan. ¿Puede evitarse? Y sí, la consecuencia puede evitarse. ¿Por qué? Porque podría desde la malla antigranizo hasta un seguro contra granizo y helada, en lo cual la consecuencia, yo como sé que es un hecho que puede ocurrir y que puede asegurarse, el empleador podría tomar un seguro para darle cobertura a eso. Entonces, si ocurriese, ya tiene una forma de protección y entonces no termina perjudicando al trabajador. ¿Por qué traje estos ejemplos? Porque hay mucha jurisprudencia, vieja jurisprudencia, un fallo muy viejo del doctor Ruiz, ya fallecido en la Cámara de Trabajo de Chipoleti, que lo trabajó muy bien este tema, pivoteando obviamente con un análisis mucho más profundo, de por qué en el Alto Valle el granizo y la helada y el viento no podían ser considerados causales de fuerza mayor que exculparan a un empleador y que permitieran la suspensión o que permitieran un despido en los términos del 247. Entonces, ojo cuando analicen los hechos de la naturaleza, porque no todos necesariamente pueden encuadrar como una causal válida a los fines de este artículo que estamos hablando. Entonces, como verán, no solo hay que hacer el procedimiento preventivo de crisis y tramitarlo y agotarlo, sino que aún una vez que lo efectúe el procedimiento, si aplico la causal, voy a tener que en un eventual juicio demostrar como empleador de que esta situación es absolutamente ajena a mí, es impredecible y aún habiéndola previsto no la pude evitar y no tenía forma de evitarlo. Por eso les puse el ejemplo de Villa Langostura, porque claramente el tema del volcán y el efecto que tuvo con la ceniza que cayó no era un hecho ni siquiera asegurable, porque no era un hecho que hubiese ocurrido en los últimos años en la zona como para poder tener la previsión de que eso podía asegurarse. Habría que ver si la misma situación de la naturaleza se repite en el tiempo y cada 3, 5 años, que no me escuche nadie de la cordillera ni de Villa porque me va a querer matar, pero si se diera esto con esa casi habitualidad, si deja de ser un hecho invocable como fuerza mayor porque aparecerán pólizas de seguro y aparecerán mecanismos para tratar de evitar la contingencia que trae aparejada la ceniza y que tanto afectó a la zona porque directamente la temporada invernal no se puede. Entonces, para cerrar este concepto del artículo, lo que nos interesa a los fines que venimos viendo es que hay una causal denominada causal económica que el empleador puede invocar para despedir. Ya dijimos que esta causal también la puede invocar para suspender porque la vieron entre los supuestos de suspensión. La consecuencia de invocar válidamente esa causal es que el monto indemnizatorio sería del 50%, es decir, la mitad del artículo 245. Lo que yo les agregué es que es una causal muy restrictiva, que hay muy pocos supuestos de jurisprudencia donde verdaderamente se haya hecho lugar a la misma y que están más vinculados con la fuerza mayor que con la causal económica. Con esto voy a terminar con un ejemplo, lo dimos yo en un ejemplo real, pero han pasado tantos años que es posible que cuando yo lo diga nadie sepa de qué estoy hablando. En la ciudad de General Roca, donde se construyó originalmente lo que se llamó Casatía, que era uno de los primeros hipermercados al tamaño de los hipermercados que después aparecieron en todo el valle, al estilo del Walmart, etc. Había un almacén a casi 40 metros antes de llegar a la esquina que existía antes de que esa mole se construyese. Entonces, siempre poníamos ese ejemplo. Si el almacenero tenía 3 empleados y producto de que le apareció un mall, un hiper contundente ahí, supongamos que le cayó la venta. ¿Podía invocar la causal esta de económica por pérdida de venta para despedir pagando el 50%? En los términos de la ley de contrato no, porque el riesgo es un riesgo empresario. Y aún pareciendo absurdo, es decir, ¿cómo le va a pelear el almacencito a una multinacional? La realidad es que en el esquema de la ley de contrato ese riesgo lo asume el empresario y no puede ser trasladado a la parte más débil que es el trabajador. O sea, el trabajador
no decidió poner ahí el almacén, no hizo el estudio de mercado, no previó de si iba a haber o no una competencia. Esa es una función que tiene que cumplir el empresario, más allá de que ese empresario, en este caso, y por eso puso el ejemplo, aparezca como muy pequeño, muy disminuido en términos de capacidad y de potencia económica, como es una multinacional o un hiper, como puede ser Walmart o cualquiera de... Digo, Casatía luego desapareció y no me acuerdo si ahora se llama Carrefour o cuál lo compró, pero eso es una cadena de las grandes. Bien, ¿dudas de este artículo? Un tema que simplemente lo voy a enunciar porque es discutido y no tiene mayor sentido de que aquí nos tomemos la tarde para tratar de ponernos de acuerdo, es si cuando se da esta causal, una vez que se hizo el procedimiento preventivo de crisis, se agotó, se terminó y se comunica, si es necesario cumplir o no con el preaviso. No hay mucho escrito sobre esto, pero van a encontrar doctrina en contra. ¿Por qué? Porque para algunos autores, diría que casi la mayoría, no es necesario preavisar, porque el preaviso está previsto pura y exclusivamente para cuando la extinción es incausada, como ya hemos visto. Es yo te despido sin causa o yo renuncio, no hay motivos, entonces por eso de buena fe tengo que preavisar. Pero cuando existe una causa objetiva, como es aquí también una causa objetiva, que en definitiva hoy obliga a tramitar el procedimiento preventivo de crisis, que es un plazo que va entre 15 y 30 días, para esa doctrina no es necesario preavisar en el supuesto de la extinción del 247. Hay otra doctrina minoritaria que dice que como no hay ningún tipo de salvedad y la norma no lo dice de manera expresa, hay que estar a una forma más tuitiva y más protectoria del trabajador y por lo tanto, aún el empresario que quiera despedir invocando esta causal deberá preavisar o deberá, en caso de no hacerlo, pagar también la indemnización sustitutiva del preaviso. Es un tema muy finito, muy chiquito, pero que no quería dejar de comentarles porque por ahí cuando vayan al material de lectura van a encontrar la discusión. Cerré ahí el 247. ¿Alguna duda respecto de esto? Bien, vamos al 248, que es conocido como extinción por fallecimiento. Estábamos hablando de la extinción por fallecimiento del empleador. En términos generales, perdón, del trabajador. En términos generales, mi cabeza se anticipó lo que les quería decir. En términos generales, ustedes a esta altura ya saben que si el trabajador fallece, el contrato se extingue automáticamente. No hay posibilidad de continuar o de sobrevida del contrato con un heredero, con un hijo, con un tercero. Y esto, aunque suene, que usted diga, sí, es obvio, a veces no es tan obvio porque aquellos que vienen de familias muy vinculadas con la vieja administración pública o los viejos ferrocarriles argentinos, era común antes que en determinadas empresas del Estado, si fallecía el hijo varón, en comillas, el hijo varón, podía continuar en lugar del padre, ¿sí? No la hija mujer. O sea, también disposiciones de carácter machista existen en todos los ámbitos, no solo en la ley contrato o en el acuerdo. Entonces, esa situación atípica era propia más de la administración pública, que no tiene ya casi mayor expresiones, pero que sí lo ha existido. Por lo tanto, tengamos en claro que para el derecho laboral privado, cuando el trabajador fallece, automáticamente el contrato se extingue y no hay posibilidad de sobrevida o de continuidad. Ahora, si quien fallece es el empleador, ahí ya sí hay alternativas. ¿Por qué? Porque puede ser que si ese empleador es intuito persona, o sea, ese vínculo solo puede existir en la medida que el empleador esté vivo, si fallece el empleador, también se extingue el contrato. Pero estos son los menos de los casos, porque la mayoría de las situaciones los vínculos no son intuito persona. Entonces, fallece el empleador, pero hay otro que es el continuador, hay otro que sigue con la explotación. Entonces, por más que el empleador fallezca, la relación laboral continúa y el contrato no se extingue. Si quieren, vamos a poner un ejemplo práctico para que lo entiendan. O mejor me lo dicen ustedes. ¿Qué ejemplo se les ocurre de fallecimiento del empleador que pueda implicar la extinción y cuál no? Y por ejemplo, que yo tengo una, qué pesada, tengo un colegio de pintura
no sé, artístico, y que tengo a profesores como muy renombrados, puede ser, y que se muere un profesor, y bueno, eso es como que yo lo quería a él por sus cualidades. Te voy a Esa sería, preguntar. Sí, está bien, pero sí. tengo una terrible intriga en mis 31 años de docencia. ¿Por qué siempre que hablamos de vínculo intuito-persona aparecen los pintores? Sí, Y el porque en ejemplo, obligaciones siempre te ponen a Picasso de claro, ejemplo, pero por ¿viste? el Entonces, ejemplo el ejemplo del pintor es el más remoto de los ejemplos, porque yo no conozco a mucha gente que contrate pintores y que sean tan bueno, exclusivos y pará, que, tengo otro, a ver, profe. sí. Una mecánico prestigioso, terriblemente, que solamente él No, sabe pero cómo no. cambiar. Es que ahí estás pifiándole en las cualidades, porque quédate con un mecánico que es un chastrín, que no sabe arreglar nada, pero es el único que trabaja en el taller mecánico y tiene 2 empleados. Y se muere él. ¿Y qué hacemos con el Sí, taller mecánico? Al hijo no le interesa sí, porque es está bien. albañil. La hija no le interesa porque es contadora. El otro dice, che, ¿y quién va a continuar con este taller? Nadie. Entonces, la cualidad del empleador no importa. El ejemplo del pintor, que es cierto que se viene arrastrando, no sé si de Casó, todo el mundo lo trae, es un ejemplo muy así idílico, pero hay ejemplos mucho más comunes. Piensen, vos Los trajiste chacareros. el chacarero. El caso de El los chacareros. chacarero es normal en la zona del valle, donde los hijos se fueron de la chacra. Y falleció el chacarero, que es el quid, que es el empresario en términos de llevar adelante, y nadie quiere explotar la chacra. Ahora, si alguien la quiere continuar de los hijos, por supuesto que va a ser empleador y va a tener que asumir los problemas. Ahora, si todos los hijos, 1, 2, los que sean, dicen, che, no, listo, nosotros la vamos a desmontar esta chacra, se extinguió el vínculo. Ahora, fíjense en un ejemplo que no se les ocurrió, creo yo, a ninguno, y que está muy cercano a ustedes, el abogado, cuando ustedes se reciban. Si ustedes se ponen en un estudio jurídico y comienzan a trabajar solos, no asociados, y tienen 1 o 2 secretarias, y fallecen, ¿qué va a ocurrir? ¿Quién va a continuar con el estudio jurídico? ¿La secretaria? Que no tiene matrícula, que no puede. ¿Están forzados a que venga alguien a continuar? No. Entonces, cuando hablamos de la relación intuito-persona, traten de bajarla más a lo cotidiano. El ejemplo que dio Sol del mecánico es excelente, porque el mecánico normalmente, el tallerista, mi viejo fue carpintero, ya falleció hace 7, 8 años, toda la vida fue carpintero. Y los últimos años, trabajó hasta los 70 y pico, trabajaba solo. Solo, no tenía empleados, pero si hubiese tenido empleados cuando fallecía, mi hermana vive en España hace 35 años, yo soy abogado hace 32. ¿Quién iba a seguir con la carpintería? ¿Qué le íbamos a decir al empleado? No, para que nos vamos a poner a aprender el oficio. Lo terminábamos sin mano directamente. Inútil presentarse sin referencia eso para la carpintería. Conclusión, en ese caso también un ejemplo típico de una relación intuito-persona. Si hubiese tenido un empleado, se extinguía el vínculo. Entonces, bien por Sol con el ejemplo del pintor porque nos permitió sacarnos de la cabeza por ahí que hay que recurrir a eso que nos resulta hasta difícil. Yo no sé, ustedes conocen pintores, porque yo no tengo gente que sea así. Encima cuando decimos pintor tiene que ser el pintor, no es el que alguno que le guste un poco, tiene que ser un monstruo, tipo conocido, sino ese supuesto, el de la extinción por fallecimiento del empleador, es un supuesto un poco común, pero que se puede dar cuando los vínculos son intuito-persona. Si no es así y hay continuidad, la relación no se extingue. Ahora, si se extinguiese, la indemnización que va a cobrar ese trabajador cuando su empleador ha fallecido, ¿cuál es? La del 247. ¿Qué es la del 247? El 50% del 245. Y aquí van a empezar en un caminito de remisión. Por eso es que muchas veces cuando en un final yo les pregunto, ¿la indemnización del 247 para qué está prevista? Se genera un shock, porque usted dice, cuando se muere el no, díganme para qué está contemplada. Y específicamente está contemplada para el supuesto de extinción por causales económicas. Ese es el supuesto del 247. Lo que pasa es que luego se usa por remisión. Como es la indemnización al 50%, cada vez que
el legislador ha querido referir a que hay que pagar el 50%, manda el 247. Pero no manda las causales económicas, sino que manda a aplicar el 50% del 245. Que esa es en síntesis, la cuenta que hay que hacer cuando tengo que pagar una indemnización, como en este caso. Se muere el empleador en un supuesto de relación intuito-persona. Volvamos al supuesto más común. Profe, ¿Sí, Zaira? y en ese caso, ¿quién se hace cargo de abonar la indemnización del 247? Los causavientes, los herederos, porque serán sobre el monto, por supuesto, que estamos Bien. hablando de que tenga alguna solvencia o tenga algún patrimonio. Si no tiene nada, no cobraré nada. Pero Profe, si- pero eso se saca directamente del caudal hereditario, por así decirlo, o después son los herederos que se tienen que encargar de pagar. Ahora vamos a ir a eso. Bien. Stop. ¿Por qué? Voy a ordenar empezando por la más común y vamos a ver qué ocurre cuando se da la extinción por fallecimiento del trabajador. Vamos a ir a esa y después vamos a contestar la pregunta de Sol, que tiene algunas vueltas explicativas, para saber si de causa hereditaria o no. Si el trabajador fallece, dijimos que automáticamente se produce la extinción de la relación laboral. No tenemos dudas sobre eso. La duda que nos puede traer aparejada ahora es, bueno, ¿hay que pagar indemnización? Primer pregunta. Y si hay que pagar indemnización, ¿quién cobra la indemnización? Sí, hay que pagar indemnización. El 248 también remite como indemnización a cobrar a la del 247, es decir, el 50% del 245. Hasta ahí estamos todos de acuerdo. Es decir, que si muere el trabajador, alguien va a cobrar una indemnización equivalente al 50% del 245, que es lo mismo que decir el 247. ¿Quién va a cobrarla? En términos del derecho laboral se utiliza el concepto de los causa habientes, no herederos, causa habientes. ¿Por qué? Primer cuestión, porque no es necesario tramitar la apertura de la sucesión. Quienes revistan el carácter de causa habiente pueden reclamar de forma directa al empleador el pago de esa indemnización sin venir con una declaratoria de herederos. No quiero complicarlos mucho con algo que a lo mejor todavía en la carrera no han visto, porque no sé cómo están organizados los civiles y sucesiones normalmente de los últimos civiles, pero por sentido común, ustedes saben que si se produce el fallecimiento de una persona, para poder determinar quiénes son los herederos, hay que iniciar un juicio sucesorio, ya sea con testamento, sin testamento, no importa. Y hay que obtener lo que se llama una declaratoria de heredero. ¿Qué es la declaratoria de heredero? Es cuando el juez, luego de haber cumplido con determinados trámites, plazo, publicación de edicto, dice, perfecto, acá se han presentado y han acreditado que son herederos del causante, fulano, sultano, mengano, ese trámite de declaratoria de herederos no se requiere para cobrar la indemnización por fallecimiento en el caso de que los causavientes acrediten su rango de causaviente. Pero aquí hay un problema y es un tema sin solución porque van a encontrar discusiones para un lado y para otro. De hecho, en la cátedra tenemos diferencias con el doctor Cosín. Si vamos a la lectura del artículo 248, van a encontrar que el orden de prelación, perdón, no sé si se... Profe, disculpe. Sí, sí. ¿Puede hablar escuchan más trabado? despacio porque se le traba el internet? Bien, estamos con problemas de internet. Sí, profe, recién no se escuchó bien. Sí, anda bastante trabado. Ok, denme un segundo que voy a verificar que no haya nadie colgado, o sea, conectado en la chatra. Bien. No hay nadie conectado, entonces. Bien. A ver, vamos de nuevo. 248, orden de prelación. ¿Hasta ahí medianamente me entendieron? ¿Sí? Discusión en torno a la doctrina de dónde surge, por qué hay una discusión. Porque el artículo 248, que lo vamos a poner ahí a la vista, dice que en caso de muerte del trabajador, las personas enumeradas en el artículo 38 del decreto ley 18037, y me quedo ahí. ¿Esto qué es?
la ley contrato remite a un decreto ley que es la vieja ley de jubilaciones. Este decreto ley 18037 era la ley, el decreto ley de jubilaciones para los trabajadores en relación de dependencia. Pero ¿qué pasa? Ese decreto ley no está vigente porque fue derogado por la ley 24241, que es la actual ley de jubilaciones. ¿Va de vuelta? El artículo nos remite a un decreto ley 18037 para ver quiénes son los causavientes, cuál es el orden de prelación, es decir, se remite a la ley jubilatoria, que son aquellos que tienen derecho a cobrar la pensión. Pero ese decreto fue derogado por la ley 24241, que es la actual ley de jubilaciones vigente. Entonces, la discusión que existe en doctrina, y no importa la postura que ustedes tomen, sino que es importante que sepan que hay una discusión, es que hay algunos autores y algunos jueces que dicen que esta remisión es de manera directa a una norma y a un artículo de la norma. Por lo tanto, la derogación posterior no la afecta, que hay que tomar el orden de prelación del decreto ley 18037. Hay otros autores que dicen que no, que como la remisión era al decreto ley que regía el momento y que regulaba las pensiones, es decir, el derecho jubilatorio en aquella época, hay que estar al orden de prelación de la ley 24241 por ser la ley vigente en este momento. Esa es la discusión de fondo. O nos tomamos el orden de la 18037 o tomamos el de la 24241. Hay argumentos para un lado y argumentos para otro. El doctor Cosentino está por la vigencia de la 18037, yo me inclino más por la vigencia del orden de prelación de la 24241. Ahora. ¿Profe? Sí. ¿Y hay mucha diferencia en el orden? O sea, bueno, hay, ¿es en cuanto a los familiares? Georgina, déjame poder contarles el cuento. Te metés en el medio, no puedo hacer el remate. Ahí está el tema. Por supuesto que si fueran iguales, no tendría sentido la discusión. Aplique cualquiera si el orden es el mismo. No hay tanta diferencia, Georgina. Hay una diferencia que es importante, que son los hermanos. En la 18037, los hermanos menores o incapaces tienen derecho y son considerados causavientes con orden de prelación. En cambio, en la 24241 no están contemplados, están excluidos. Entonces, por eso es que la discusión es una discusión con efecto práctico, porque según que apliques una u otra, puede que un hermano sea un causaviente con derecho a cobrar la indemnización del 247 o puede que directamente no sea reconocido como tal. El orden de prelación que da la norma es un orden de prelación bastante lógico. Primero es el cónyuge o el conviviente, o la cónyuge o la conviviente, en concurrencia con los hijos menores de edad, y luego sigue arrastrando el orden de prelación de las pensiones, siempre pivoteando sobre la existencia o no de incapacidad, los padres, etc. ¿Qué quiere decir que sea excluyente? Que si está el primero en el orden, directamente los otros no tienen derecho. Vamos a ponerlo en el supuesto que suele ser más habitual. Fallece el trabajador o la trabajadora y su cónyuge o conviviente, como el artículo 248 lo reglamentó hace muchísimos años, en el año 70, tiene derecho a cobrar él la indemnización si hubieran hijos menores en conjunto con el hijo menor. ¿Importa saber si tiene los padres vivos, si hay hermanos? No, ya está, lo cobró y ahí se agotó. Entonces, el orden de prelación es un orden de prelación excluyente. Solo pasa al siguiente si no estuviera el que está primero en el orden de prelación. Observen que el artículo, por eso Profe, dice... Sí, claro. ¿en los dos se aplica el orden de prelación? O sea, ¿son excluyentes? Sí, en ambos, en la 18037 y en la 24241, en ese sentido, en ambos son excluyentes. No cambia. Lo único que cambia, y por eso la pregunta de Georgina, la latinada, che, ¿hay mucha diferencia? O sea, ¿estamos discutiendo una pavada? No, puede ser vital en la medida que seas un hermano.
o una hermana, que en un régimen no te van a reconocer nada y en otro sí. Quiero darle lectura para que vean, este artículo tiene en su redacción original del año 73, algo que se incorporó en el derecho laboral de manera positiva antes que tuviera o concomitante con que tuviera aparición en el derecho civil y en el derecho de familia, por supuesto. En caso de muerte del trabajador, las personas enumeradas en el artículo 38 del Decreto Ley 18037 del año 69 tendrán derecho, mediante la sola acreditación del vínculo, en el orden y prelación allí establecido, a percibir una indemnización igual a la prevista en el artículo 247 de esta ley. Como verán, la prelación surge del propio texto del 248 y el concepto de a su sola acreditación es el que descarta la necesidad de tener que promover la sucesión. No hay que iniciar trámite sucesorio, simplemente hay que acreditar con, en el caso de que sea el cónyuge, el acta de matrimonio, o el conviviente, la declaración jurada de conviviente, y si existieran hijos, por supuesto, las partidas de nacimiento. A los efectos indicados, queda equiparada a la viuda, para cuando el trabajador fallecido fuere soltero o viudo, la mujer que hubiese vivido públicamente con el mismo en aparente matrimonio durante un mínimo de 2 años anteriores al fallecimiento. Tratándose de un trabajador casado y presentándose la situación antes contemplada, igual derecho tendrá la mujer del trabajador cuando la esposa, por su culpa o culpa de ambos, estuviera divorciada o separada de hecho al momento de la muerte del causante, siempre que esta situación se hubiese mantenido durante 5 años anteriores al fallecimiento. ¿Qué ocurre con esta parte de la disposición? Que hoy no tendría aplicación técnica legal porque el concepto de divorcio por culpa se ha ido modificado en los últimos años, con lo cual no podríamos aplicar literalmente el concepto de divorcio, que al 73 ni siquiera era divorcio, sino que de lo que hablaba la ley, fíjense, habla separada de hecho, más que divorcio, porque el divorcio vincular no lo teníamos vigente en nuestro país. Ahora voy a volver sobre ese párrafo porque quiero hacer alguna mención, pero déjenme terminar la norma. Esta indemnización es independiente de la que se reconozca a los causavientes del trabajador por la ley de accidentes de trabajo, según el caso, y de cualquier otro beneficio que por otras leyes, convenciones colectivas de trabajo, seguros, actos o contratos de previsión le fuesen concedidos a los mismos en razón del fallecimiento del trabajador. ¿Qué es esto? Y esto es muy importante porque a veces se genera gran discusión. Profe, puede ser, por ejemplo, si la persona tenía un seguro de vida, o sea, se le pagan los dos, la indemnización y el seguro de vida. Exacto. Pero ¿cuál es la diferencia? Quedémonos en el caso que dijo Sol. Que en el caso que dijo Sol, la indemnización la va a cobrar el primero que se encuentre en el orden de prelación, ya sea 18037 o 24241. Y el seguro de vida lo va a cobrar el beneficiario. Y el beneficiario, como es un acto voluntario del causante trabajador, puede ser otro. No necesariamente el primero el que va a cobrar la indemnización del 247. O sea, puede que el seguro de vida lo cobre un hijo mayor de edad y que la indemnización del 247 lo cobre la cónyuge con un hijo menor de edad. O sea, no son los mismos necesariamente. Pero no es tan solo el seguro de vida o el seguro colectivo obligatorio, sino que, por ejemplo, y lo dice la norma es anterior a la ley de riesgo de trabajo y por eso habla de accidente de trabajo nada más, si producto de un accidente de trabajo o una enfermedad profesional el trabajador fallece, van a tener derecho a cobrar la indemnización correspondiente de la ley 24.557, las personas que surgen de la ley de riesgo de trabajo, y aparte van a tener derecho los causavientes en el orden de prelación a cobrar la indemnización de la ley contrato de trabajo. Es decir, no se excluyen. No porque haya fallecido en un accidente de trabajo, deja de percibir la indemnización del 50% del 247. Porque son el análisis que tienen que hacer es que el fundamento es distinto de una y otra. Aquí lo que estamos es indemnizando a un contrato que se extinguió por fallecimiento, sin importar la causa. Sin importar la causa. Es más, les voy a poner un ejemplo polémico. Si el trabajador se suicida,
¿se paga o no se paga el 247? Es decir, ¿corresponde indemnización por fallecimiento? ¿Los causavientes cobran el 247 o no lo cobran? Yo creo que sí. Para mí Para también, mucha pero doctrina y alguna jurisprudencia, sí, se cobra igual porque no importa el motivo, no importa la causal. Algunos autores dicen que como este es un acto deliberado y es el propio trabajador el que se ha generado el daño, no tendría por qué el empleador tener que someterse al pago de la indemnización. Pero vean hasta dónde llega el extremo de que son de naturaleza diferente. Aquí se indemniza los años trabajados, tiene pura y exclusivamente vínculo con la relación laboral como tal. En cambio, en la ley de riesgo se indemniza en función de la responsabilidad asumida por el empleador por el hecho y en ocasión del trabajo. Por eso, si hay un accidente de trabajo o una enfermedad profesional, esa indemnización la van a pagar lo mismo. Veo que mi conexión sigue siendo inestable, me pone de mal humor. Bien. ¿Alcanzaron ahí a cerrar o no? Profe, Sí, Georgie. quería preguntarle, en el caso que dijo del caso del hermano, que figura en el decreto y en la nueva ley no. En caso de que un hermano lo reclame, ¿queda a criterio del juez que aplicar? ¿O cómo sería? Eso es lo que ha ocurrido. Ha quedado a criterio de la justicia porque no hay ni un fallo de la Corte ni un fallo plenario en las cámaras nacionales que obligue hacia abajo. Entonces, queda sujeto al criterio que el juez que te toque si va a hacer lugar o no al orden de apelación. profe, y yo también, ahora que Georgina preguntó, no me quedó muy claro en la primera parte del artículo que dice que se aplica el artículo 38 del decreto, pero que está derogado y que se aplica o sea, ¿cuál de los, o sea, se aplican, no entendí. La ley 2400, ¿esa? Es ¿Es que 24.241? Es que justamente lo que explicaba Sol es que según la doctrina o la jurisprudencia hay algunos que dicen que se aplica tal como está textual el artículo. El orden de prelación del artículo 38 de la ley 18037. Pero ¿cómo se va a aplicar si está derogado? ¿Por qué? Porque hay esos autores que sostienen esto, dicen que como hay una remisión directa a un artículo, a un derogado sobrevive, supervivió y debe tomarse ese orden de prelación. No porque se aplique la ley 18037, el decreto ley, que está derogado, sino porque ese orden debe tenerse como incorporado al 248. Eso es lo que dice parte de la doctrina. Otra doctrina dice lo que vos estabas sosteniendo. Como lo que quiso el legislador es remitirse al orden de la pensión, porque el 38 da el orden de los legitimados para cobrar la pensión por fallecimiento, debe estarse al orden que da el nuevo régimen vigente, el de la 24241. Esa es la discusión y por eso es que no hay una respuesta única, sino es el criterio que tomes. Y no hay un fallo que sea unificador porque no hay un fallo de la Corte en tal sentido. Bien, ¿Sí? genial. Ahora sí, profe, gracias. Bien. Entonces, lo importante para repasar del 248 es que en caso de fallecimiento del trabajador hay derecho a reclamar una indemnización. Esa indemnización es la del artículo 247, que es decir, la mitad del 245, y la polémica es quiénes son los causavientes, el orden de prelación, si tomamos el decreto ley 18037, derogado, por la ley 24241 o la ley 24241. Un tema que es importante para redondear esto es qué ocurre si, como dije que iba a volver un poquito sobre ese párrafo, aparecen como legitimados, invocando el carácter de causaviente, la esposa legítima y una conviviente. O aparecen más de una conviviente. Esto no es una situación atípica, ni es una situación ficcionada. Se suele dar que aparecen un pata de lana cualquiera. Con hijos de una, con hijos de otra. Estamos hablando del trabajador varón, que suena bastante como que exclusivamente es el que trabaja y que se va a fallecer. No es así. Puede ser perfectamente la trabajadora mujer, pero en la experiencia de lo que yo tengo visto de tribunales, normalmente cuando se da este caso de convivencia, es que es el trabajador varón que a quien se presenta en fallecimiento 2 o 3 causavientes invocando su derecho. Puede ocurrir
que una sea la supuesta denominada antiguamente esposa legítima, es decir, aquella con la que contrajo matrimonio, que ha tenido una separación de hecho pero nunca la tramitó. Luego aparece una conviviente con la que estuvo viviendo hace unos años atrás y tiene algún hijo, y luego aparece una conviviente más reciente que es la que estuvo al momento del fallecimiento. ¿Qué hacer en esas circunstancias? Humor negro, Para mí- abstenerse. O humor negro, Sol, por favor, no. Estamos hablando de un No, trabajador no. fallecido. Perdón, que descanse en paz. No, primero y principal, para mí es una cuestión de probatoria, que tienen que probar todo lo que está de los hijos y si realmente tuvieron esa unión convivencial. Y después yo lo que haría, me voy por la última, y sí, pobre. Bien. O sea, Muy con la poco última jurídico lo de conviviente. Sol, porque el sí pobre, me voy por la última, sí pobre, y nos ponemos a llorar juntos. Para mí no, o sea, Para mí a los hijos. para mí irían todos en el primer supuesto, porque ahí no es excluyente. O sea, sería el primer supuesto de mujer e hijos si son menores. Sí, pero ¿cuál de esas mujeres tiene derecho? ¿Tienen todas derechos a la vez? ¿Importa si convivió 2 años, 5 años, si tiene hijos, si no tiene hijos, si era legítima, no era legítima? Y yo creo que la última también, Conviviente. como La Sol. conviviente La última actual. conviviente, claro. Bien, yo no les voy a dar la solución, lo que les voy a decir es que si ese supuesto se da, o un supuesto controvertido en concurrencia de causavientes, lo que el empleador debe hacer es consignar judicialmente el monto de la indemnización y decirle al juez, resuelva usted a quién le corresponde y cuánto le corresponde a cada parte. ¿Por qué? Porque el viejo principio, poco jurídico, pero muy práctico, de que el que paga mal paga 2 veces, el empleador no puede él ponerse a evaluar, como dijo Sol, qué pruebas hay para saber cuál era realmente conviviente, si era la más reciente, si no, si los hijos eran, no eran. Entonces, frente a un reclamo de más de un supuesto legitimado como causaviente, la solución es consignar judicialmente el monto. Les diría que yo he hecho por lo menos, que yo recuerde, unos 10 casos de consignación. ¿Por qué? Porque aparece más de un legitimado, consignar judicialmente y ahí está el dinero, señor juez, estas son las partes que se están disputando, cítelas y resuelva usted. Entonces, ese es el mecanismo. ¿Por qué? Porque el empleador no puede ser él el que válidamente ponga a su cabeza el tener que tramitar la prueba, exigir documentación y ponerse a dirimir como si fuera el que está en condición de sentenciar a quién le corresponde o no. Lo único en nuestro sistema que puede sentenciar es un juez. Por lo tanto, hay que acudir a los estrados del juzgado y decirle, esta es la situación, resuelva a quien le corresponde. ¿Qué pasa en la práctica? Muchas veces, sí, Jordi, muchas veces lo que los tribunales resuelven es, si están reunidos los requisitos y acreditados de que hay legitimación, que por ahí son concomitantes, se reparte el monto de la indemnización y se le da una parte a un causaviente y otra parte a otro causaviente. Eso es lo que en la práctica suele ocurrir. Sí, Jordi. No, quería preguntarle, y ahí lo que tiene que consignar es el 50%. Exactamente. Vas a tener que consignar. A ver, trabajemos con la pregunta de Georgina todos. La indemnización por fallecimiento del artículo 248 es el 50% del 245, es decir, el 247. Bien, esa sería la respuesta. Ahora, si yo voy a consignar, ¿qué es lo que tengo que consignar? El Sí. 50%. ¿Nada más? ¿Me pueden ayudar los demás? La liquidación total. Para contar la liquidación, todo completo. Sí, bueno, bien. Zaira le tiró la liquidación total que me sonó a gracias totales, faltaba Cerati cerrando el auspicio. Y Diego dijo todo lo que venga y la liquidación le mandó como diciendo, pongamos todo lo que corresponde. Pongamos todo lo que corresponde. La pregunta es, ¿qué es lo que corresponde? La liquidación no es total, sino que es final. Se llama liquidación final. ¿Y qué dije en clases anteriores, que es este ejercicio que queremos hacer el jueves, que la liquidación final se abona sin importar la causa en la que se extingue? ¿Por qué? Porque son
rubros que ya han venido devengándose. ¿Y cuáles son los rubros que se vinieron devengando? Y, por ejemplo, el salario. El trabajador fallece hoy, 31 de mayo. ¿Cobró el salario de mayo? No, porque el salario de mayo se va a cobrar el cuarto día hábil de junio. Entonces, cuando yo consigne, voy a tener que consignar no solo el 247, sino que voy a tener que consignar el salario de mayo completo. ¿Y qué más voy a tener que pagar? El sueldo anual complementario proporcional, porque él ya devengó el SAC hasta acá. O sea que tiene 5 meses de SAC proporcional. ¿Y qué más voy a tener que pagar? Y las vacaciones, porque todavía no se tomó las vacaciones de este periodo. Entonces voy a pagar las vacaciones proporcionales uno cada vez. Y no se la va a poder tomar después tampoco. Difícilmente, no sabemos, yo negro. no me animaría a afirmar eso, Sol, porque desconozco qué ocurre después de la muerte. No estoy apurado en averiguarlo, si es la pregunta, podría esperar un tiempo, pero lo lógico es que la liquidación final incluya esos rubros, ¿sí? Entonces, ¿por qué necesitan irse formateando la cabeza a esto? Porque este es un ejercicio no del parcial, sino de su profesión. Cuando ustedes empiecen, se reciban, tienen que tener muy claro que cuando una extinción laboral se da, lo primero que hay que ver es cuál es la liquidación final. Y después veo si lleva indemnización o no, si lleva preaviso o no, si lleva... Eso depende de las causales. Ahora, algo que es común a todas es la liquidación final. ¿Y por qué? Porque se devengó, porque ya lo devengó. El derecho al salario es porque trabajó 31 días, y el derecho al SAC es porque se va devengando también día a día, y el derecho a las vacaciones también se va devengando con el trabajo día a día. Entonces, eso es lo importante de poder sacar la liquidación. ¿Bien? ¿Dudas de esto? ¿No? Bien. Seguimos. Quiero ver si podemos avanzar con las causales hoy. El siguiente es la que hablábamos, la condición de muerte del empleador, y aquí sí le vamos a contestar porque solo había hecho la pregunta. Es, fallece el empleador. Ahora viene el trabajador, el empleador, en el caso de que sea inscrito persona, se extingue el vínculo laboral y el trabajador dice, che, me tienen que pagar la indemnización del 247. ¿Quién va a pagar la indemnización del 247? Bueno, en principio, aquí sí son los herederos, quienes normalmente, si aceptan la herencia, lo hacen con beneficio de inventario, entonces en función de eso van a cubrir hasta el límite de lo que tenga el activo de la herencia o la sucesión, aquello que tenga que pagar. Sol preguntó, bueno, pero ¿puede pagar cualquier familiar y dice este es el monto y ya está, y se acaba? Normalmente ocurre eso. Quien queda en carácter de administrador es el que se hace cargo de pagar las obligaciones pendientes. Ahora, podría ocurrir que nadie inicie la sucesión y que nadie pague. ¿Se entiende? Falleció el empleador, era inscrito personal, se extingue el vínculo y todos miran y dicen, che, qué macana, se murió el viejo Cataldi, pero nadie pone la plata. Entonces, ¿qué ocurre? En ese supuesto, puede el trabajador, está legitimado el trabajador, a iniciar él la sucesión, el legítimo abono, inicia y promueve la sucesión, ¿para qué? Para que determinada la apertura de la sucesión, los herederos incorporados los bienes, cobre sobre el acervo de la sucesión. No es esto muy Repita, normal. profesor, por favor. Profe, y en ese caso que... Momento, perdón, Sol, momento que Caro me preguntó que lo repitiera, lo repito y ahora vamos a tu pregunta. Si fallece el empleador y es inscrito persona, la relación laboral se extingue. El trabajador es acreedor a cobrar la indemnización del 247. Si viene algún familiar o administrador y se la paga, santo remedio, no hay problema. Por supuesto, le va a pagar el 247 y también le va a pagar la liquidación final. También le va a pagar los días trabajados, le tiene que pagar el proporcional de vacaciones y le tiene que pagar el proporcional de vida. Ahora la pregunta, Carolina, era, ¿qué pasa si nadie le paga y nadie inicia el trámite sucesorio? ¿Puede el trabajador iniciar él
la sucesión de su ex empleador, sí puede promover con legítimo abono la sucesión de su empleador, a los fines de que una vez abierta la sucesión, presentado y declarado los herederos, incorporado los bienes a la sucesión, cobre sobre el activo que exista. Por supuesto que esto presupone de que el fallecido, el causante, disponga de patrimonio, porque si no tiene activo, ¿para qué voy a hacer la sucesión si no voy a poder cobrar? O sea, estamos presuponiendo de que yo no cobré, que tengo un crédito, y que como tengo un crédito estoy legitimado a abrir la sucesión y con los bienes de esa sucesión cobrar lo que me corresponde. ¿Se entendió ahí, Caro? Sí, profesor. Ahora sí, Sol. Le preguntaba que iniciar una sucesión, o sea, tiene costos. ¿Esos costos también se sacan de la sucesión? Porque me imagino que no los va a pagar el trabajador. Exactamente, sí. Como el trabajador es un acreedor, no va a correr él con los costos, sino que los costos van a tener que ser abonados del propio producido de la sucesión. Porque cualquier acreedor puede promover el inicio de la sucesión cuando los herederos no lo han iniciado. Es un tema más de sucesiones que no tiene sentido que nos metamos mucho, pero para que tengan la idea. Bien. Avanzamos, nos quedan 2 o 3 artículos más que quiero que terminemos para poder empezar con multas. Bien, vamos al 250. Este supuesto, ustedes ya lo han visto, pero está referenciado aquí y vamos a volver a analizarlo. De la extinción del contrato de trabajo por vencimiento del plazo. ¿Qué es esto? Esto es cuando yo tengo un contrato a plazo fijo, recuerden que el contrato a plazo fijo debe ser preavisado. Si el contrato a plazo fijo se extingue debidamente preavisado, no lleva indemnización, salvo que sea de un plazo superior a 1 año. Si es un contrato con un plazo superior a 1 año, la indemnización es la del artículo 247. Esto ya lo habíamos explicado cuando explicamos contratos a plazo y a término. ¿Se acuerdan? Contrato a plazo fijo y eventual. Dice el 250, cuando la extinción del contrato se produjera por vencimiento del plazo asignado al mismo, mediando preaviso y estando el contrato íntegramente cumplido, se estará en lo dispuesto en el artículo 95, segundo párrafo de esta ley, siendo el trabajador acreedor a una indemnización prevista en el 247, siempre que el tiempo del contrato no haya sido inferior a 1 año. La redacción es sumamente confusa, por lo tanto, quédense con el concepto que ya lo habíamos dado, refrésquenlo. Tengo un contrato a plazo fijo. Ese contrato era por 18 meses, es decir, más de 1 año. En el mes 17 cumplo con preavisar. Preaviso y extingo, es decir, es un contrato a plazo fijo que se extingue debidamente preavisado. Pero como la antigüedad era de más de 1 año, debo pagar lo mismo indemnización, nada más que la indemnización que pago es la del 247, es decir, el 50% del 247. Si por el contrario tengo un contrato a plazo fijo de 11 meses, en el mes 10 preaviso, en el mes 11 extingo por cumplimiento de plazo, no debo pagar indemnización porque el requisito para que lleve indemnización el plazo fijo es que supere el año. ¿Se acuerdan de esto o no se acuerdan? ¿Se acuerdan poco? Entonces lo que establece el artículo es lo que ya habíamos visto de que si el contrato a plazo fijo supera el año, le va a corresponder la indemnización del 247 y si no, no. Exacto. Nada más que lo vimos en su momento cuando vimos contrato a plazo fijo, no sé si habíamos remitido al 250 de manera expresa, como ahora estamos viendo todos los supuestos de extinción, aparece otra vez el 250. Pero es un concepto que ustedes ya lo tenían aprendido. Profesor, igual dice que no haya sido inferior a 1 año, o sea que si fue de 1 año justo, sí lo cobra. Sí, está discutido, pero sí, en principio si fue de 1 año justo debería cobrar. Bien, 251, este es un supuesto que lo vamos a dar bastante por arriba. ¿Por qué? Porque exige tener alguna formación sobre los conceptos de concurso preventivo y quiebra. Algo que ustedes, la mayoría, salvo excepción, no tienen todavía incorporado por no haber hecho la materia. Aquí lo que prevé la norma es qué pasa cuando la extinción contractual se da
por quiebra del empleador sin continuidad de la empresa, porque la quiebra puede ser con continuidad o sin continuidad. Entonces dice, si la quiebra del empleador motivara la extinción del contrato de trabajo y aquella fuera debida a causas no imputables al mismo, la indemnización correspondiente al trabajador será la prevista en 247. En cualquier otro supuesto, dicha indemnización se calculará conforme el 245. La determinación de las circunstancias a que se refiere este artículo será efectuada por el juez de la quiebra al momento de dictar la resolución sobre la procedencia y alcance de la solicitud de verificación formulada por la acreedor. ¿Qué ocurre? Hay mucha terminología específica de concurso y quiebra que no voy a ponerme a explicar. Lo único que entiendan como un concepto es que puede que se extinga el contrato por quiebra. No siempre se extingue. Puede que se extinga. Y si se extingue, puede que corresponda pagar el 247 o el 245, y esto va a quedar sujeto a lo que indique el juez en base al informe de la sindicatura. ¿Por qué? Porque va a evaluar cuánto ha tenido que ver o no la conducta del empleador con esa quiebra decretada. En la práctica, mayoritariamente, cuando hay extinción por quiebra, la indemnización que corresponde es la del 245. Por este mismo concepto que ya dimos, de que el riesgo de la empresa debe correrlo el empresario y no el trabajador. Nos remitimos un poco a lo que ya hablamos con el 245. Voy a pasar a otro supuesto también muy importante que sigue teniendo alguna discusión en doctrina, que es la extinción por jubilación. ¿Sí? Primero que nada, no voy a leer el artículo, sino que voy a tratar de desarmar un poco el tema, a ver si se hacen una idea de qué estamos hablando. Primer concepto. Tengan en claro que para la ley de jubilaciones 24.241, la jubilación ordinaria de un trabajador varón se llega a los 65 años de edad, cumpliendo como requisito además tener 30 años de servicio con aporte. Va de vuelta. Para la ley 24.241, esa que acabamos de mencionar hace un rato, que es la ley de jubilaciones, la jubilación ordinaria de un trabajador se accede teniendo 65 años de edad y acreditando tener 30 años de servicio con aporte, o sea, haber trabajado 30 años y haber aportado 30. Ese concepto de los 30 años se mantiene para la trabajadora mujer, pero la edad es 60 años, se disminuye en 5. Este es el régimen ordinario que tiene nuestra ley 24.241. Hay regímenes especiales, hay jubilaciones de edad disminuida, etcétera, etcétera. Tomemos esa pauta como una pauta genérica. Entonces, ¿qué ocurre? En la ley contrato siempre existió la posibilidad de que el empleador, cuando el trabajador tuviera reunidos los requisitos para jubilarse, lo intimara a que se jubile por un plazo determinado y vencido ese plazo se extinguía el vínculo. Va de vuelta. La ley contrato siempre contempló la posibilidad de que el empleador, cuando el trabajador reunía los requisitos para jubilarse, lo intimara para que se jubile por un plazo, ese plazo es de 1 año, y vencido el plazo la relación quedaba extinguida. Si hubiese accedido o no a la jubilación por un tema de que no se preocupó por hacer el trámite, era un problema del trabajador, pero el vínculo se extinguía por haber vencido el plazo que le di para que se jubile. ¿Entendieron el concepto, la idea? O sea, la ley le permite al empleador intimar. ¿Qué ocurre? Este artículo, durante el gobierno de Macri, tuvo una modificación que es muy importante. Porque el artículo ahora lo que dice es que el trabajador puede, a su exclusiva decisión, trabajar hasta los 70 años. Tanto los trabajadores varones como las mujeres. Esto generó algún ruido en su momento, ustedes no lo van a recordar a lo mejor porque no sé qué atención le dan a los medios, porque en su momento el título fue Macri cambió la edad jubilatoria. Y en realidad no se modificó la ley jubilatoria en ese sentido, se sigue jubilando el varón a los 65 y la mujer a los 60. Lo que se modificó es la posibilidad de que el trabajador, cualquiera sea su sexo, decida voluntariamente trabajar hasta los 70. ¿Se entiende esto?
Yo, trabajador varón, puedo a los 65 o jubilarme o decir no, quiero seguir trabajando, voy a trabajar hasta los 70. ¿Puedo trabajar más de los 70? Sí, puedo trabajar más de los 70. Lo que estoy analizando es qué puede hacer el empleador cuando el empleador decida que yo no le soy más útil y quiera extinguirme el vínculo por jubilación. Y ahí es donde este artículo se modificó y tiene una redacción ahora muy importante, que es que la intimación que el empleador puede hacer para que se jubile, recién la va a poder realizar cuando el trabajador tenga 70 años de edad. Porque antes se presume que el trabajador ha decidido voluntariamente seguir trabajando más allá de los 65 y de los 60 años. Entonces, en el régimen actual vigente, ¿puede un empleador intimar al trabajador a que se jubile? Sí, puede. ¿Cuándo? Después de que cumpla 70 años de edad y siempre y cuando reúna los requisitos para jubilarse. ¿Por qué? Porque puede tener 70 años de edad y a lo mejor no tienes 30 años de aporte y servicio, por lo tanto no se puede jubilar. Entonces, ambas cosas tienen que reunirse, que tenga más de 70 y que tenga los requisitos para acceder a la jubilación ordinaria. Si eso se da, el empleador intima, esa intimación es por un plazo mínimo de 1 año. Durante ese lapso, el trabajador hace el trámite, o no, es su decisión, yo no lo puedo llevar forzado. Si accede a la jubilación antes del año, se extingue por jubilación el vínculo. Y si no accede, porque no hizo el trámite, al año se extingue el vínculo. Porque esa intimación que le dio tiene efecto de preaviso. Por lo tanto, al cumplirse el año, se extingue la relación laboral. Y aquí hay 2 o 3 temas muy importantes que tienen que saber. Como tiene efecto de preaviso, si yo lo intimé y el trabajador no se puede jubilar porque le falta algún requisito, la relación se extingue igual, pero pasa a ser un despido sin causa. Va de vuelta. Georgina. Te enganché como que estabas en la palmera y dijiste, pa, esto lo anoto, porque acá sí me preocupó el tema. Va de vuelta. Si yo, empleador, lo intimo y el trabajador hace el trámite y no se puede jubilar porque le falta algún requisito, al año de esa intimación la relación se extingue igual, pero pasa a ser un despido sin causa, con lo cual debo indemnizar íntegramente, al 100%, es decir, el 245. ¿Y esto por qué? Porque la norma lo que dice es que solo va a ser válida esa intimación en la medida que reúna todos los requisitos. Si yo como empleador me apuré y quise extinguir y los requisitos no estaban, pues asumo la responsabilidad de haber preavisado, porque esa intimación es un preaviso, de haber preavisado y ese despido se convierte en incausado. Ergo, hay que ser muy cuidadosos cuando, como empleadores, decidan hacer una intimación en este sentido. Porque si los requisitos no están y no se puede jubilar, el despido se convierte en incausado. Ahora, si los requisitos estaban y el trabajador no quiso hacer el trámite, ¿qué pasa? Se extingue igual y aquí viene la respuesta a la pregunta que a lo mejor estaba en su cabeza. ¿Hay indemnización cuando se extingue por haber acogido a la jubilación o por haberse vencido el año? No, no hay indemnización. Este es uno de los supuestos donde la relación laboral se extingue sin pago de indemnización. Sol, no te entregues, despertate porque te diste por abatida hace 5 minutos. Volvé a la clase. No, ¿Qué? no, justo le iba a hacer una pregunta, pero la respondió, me perdí en lo último que dijo, en el anteúltimo párrafo, concedido el beneficio o vencido dicho plazo, ese no lo entendí ese párrafo. Bien. De que no... No hay indemnización. No hay indemnización. Bien. Lo voy a desarmar y lo voy a poner más fácil. Si mañana vos le comunicás a tu empleador sin que te haya intimado nada, vos tenés 60 años, no ves la hora de dejar de laburar, como mi señora que cuenta los días, y vas y te jubilás. Bien. Bien. Vas y le decís al empleador, che,
¿sabés qué? Me salió la jubilación. Pregunta, ¿se extingue automáticamente el vínculo? Y si vos querés, sí, porque vos decís, me jubilé, no quiero trabajar más. Listo, le notificás que te jubilaste. ¿Tenés derecho a cobrar una indemnización? No, Ah, no, está. ninguna, porque te jubilaste. Claro, Ahora, porque fue aparte, bien. porque acceder al beneficio jubilatorio es una de las formas de poner fin a la relación. Recuerden cuando vemos las primeras clases que dijimos que naturalmente la ley contrato pretende llegar en todo vínculo a su muerte natural, que es la jubilación. Muerte puesto en sentido figurado, es cumplí con todo el ciclo, hice todos los aportes, llegué a la edad, me jubilo. Ahora bien, estoy desarmando el artículo este para verlo de manera práctica. Sol llegó a los 60 años, no quiere laburar más, se jubila, hizo el trámite, le sale la jubilación, ¡pum! Le dice al empleador, yo ya me jubilé, se extinguió el vínculo. ¿Qué cobra? Liquidación final. ¿Qué es liquidación final? Los sueldos que tiene pendiente, el sueldo no Todo complementario lo que le proporcional, corresponde, diría y Diego. todo lo que le corresponde, gracias totales, y las vacaciones Sí. proporcionales. Eso cobra. Bien. ¿Algo más? No. Avanzo otro casillero. Sol viene a trabajar un día y el empleador le dice, che, Sol, ¿a vos te dieron la jubilación? Sí. Pero vos no me avisaste. No, yo estoy jubilado, pero yo quiero seguir trabajando. ¿Puede Sol seguir trabajando estando jubilada? Sí, puede. Ahora, ¿puede el empleador decirle, mirá, yo como ya te jubilaste, esa es una causal de extinción, extingo? También puede. Es decir, que para que conviva un jubilado trabajando, es decir, trabaje más allá del haber obtenido la jubilación, necesita de la conformidad de su empleador. Porque si el empleador no quiere, es uno de los supuestos de extinción. Se extingue por jubilación. ¿Y ¿Paga ahí entonces sí que indemnización? pagarían los dos? No paga ninguna indemnización. Lo único que le dice es, como ya te jubilaste, me acabo de enterar que te jubilaste, en función de eso extinguimos el vínculo por jubilación y no paga indemnización. Pero, Y se hace un pero en nuevo este contrato. ejemplo, eso le iba a preguntar, porque no se podría pagar la jubilación más el sueldo. Bueno, vamos de No, aparte. sí. Yo voy ¿Sí? incorporando los temas. Consolidamos los dos primeros. Estamos de acuerdo que Sol se puede jubilar, irse a su casa y listo, y no cobra nada más que el haber jubilatorio. Sí. ¿Convenimos de que Sol puede querer seguir trabajando? Sí. Pero que el empleador puede dejarla, perfecto, o puede que le diga que no. Alguien, recién creo que fue Diego, dice, che, ¿se hace un nuevo contrato? No, no es necesario un nuevo contrato. ¿Puede un trabajador jubilado continuar con la relación laboral? Sí puede. ¿Pierde la jubilación? No, salvo supuestos especiales. ¿Por qué? Porque nosotros estamos hablando de jubilación ordinaria, 65-60, 30 años de aporte. Pero si, por ejemplo, es un trabajador rural que se puede jubilar anticipadamente a los 57 años, porque el estatuto así lo contempla, no puede, si se jubila a los 57, seguir trabajando como rural. La ley prohíbe en los supuestos de jubilaciones anticipadas, con toda lógica, que yo continúe, porque la jubilación es anticipada porque yo lo que estoy evaluando es el efecto que tiene sobre la salud del trabajador. Entonces, si yo te estoy diciendo, jubilate antes, porque si no podés tener con una consecuencia, mal podés jubilarte y seguir trabajando en lo mismo. Distinto es si trabajás en otra cosa. Entonces, hice ahí una nueva pausa. ¿Puedo seguir trabajando si me jubilé? En principio sí. Si fue una jubilación ordinaria, sí. Hay un tema con los aportes que no van a ir a engrosar mis cuentas de aporte, pero es un tema, digamos, de aporte y recaudaciones que no me resulta trascendente explicarles ahora. Lo importante es que un jubilado en principio puede seguir trabajando y que no necesita de un nuevo contrato. Sol va y le dice contento a su empleador, che, me pagaron la primera jubilación, qué bueno, Sol, qué lindo, tenés unos mangos más, ¿seguimos normal? Sí, seguimos normal. Sigue trabajando. Sigue trabajando. Ahora, ¿qué pasa? El empleador, a los 2, 3 años que Sol ya está jubilada y trabajando, dice, la verdad, no sé para qué continué con Sol, le tendría que haber dicho que se fuera cuando se jubiló, porque ya está, viste, está en otra cosa, se dedica mucho a Picún, no viene acá a la empresa, está mañosa. Bueno, voy a despedirla. ¿Puede despedirla?
Sí, en principio puede, salvo que esté con COVID, en la época de COVID, puede despedirla. Ahora la pregunta es, cuando se da la extinción ahí, luego de jubilado, ¿qué indemnización pago? 2.45 porque es un despido sin causa. Perfecto. ¿Qué antigüedad tomo? ¿Toda desde el inicio o solo el periodo No, posterior a que se jubiló? no, 2 años. O el periodo Solo el posterior. periodo posterior a que se jubiló. No tomo la Y una antigüedad pregunta. total a los fines indemnizatorios, sino que solo tomo el periodo posterior. Sí, Diego. No, porque esta ampliación hasta los 70, en realidad si está todo bien con el empleador, me conviene jubilarme cuando se cumple la edad y después sigo trabajando. Entonces cobro jubilación y sueldo. En la medida que vos tengas la certeza de que vas a poder seguir trabajando. Porque Claro, vos claro, te claro. jubilás a los 65 y el empleado dice, dale, dale, tranquilo, te jubilás el otro día, dice, che, Dieguito, qué suerte que te jubilaste, anda a tu casa tranquilo, Chao. y Está te bien. quedaste solo con la jubilación y sin el sueldo. Entonces, quiero Los volver, 70 es es para una uno, opción del está bien. trabajador, sí, y muchas veces se da cuando no hay certeza de que me van a recontratar. Entonces, si no hay certeza, prefiero Claro. seguir trabajando porque no les voy a contar nada nuevo. La diferencia que hay entre el haber jubilatorio y el haber de un activo es muy significativa. Entonces, una Claro. persona que tiene una buena remuneración, supongamos hoy 150.000 pesos, pasa a cobrar un haber jubilatorio de 35, 40, 43.000 pesos, o sea, cobra una tercera parte. El salto es muy significativo. Pero quería, para tratar de redondear antes de meterme en la lectura del artículo, esto que veníamos explicando. Yo sigo trabajando y a los 3, 4 años me despiden. ¿Qué indemnización me pagan? La indemnización del periodo posterior. Un tema que se aclaró en la norma, que era, por eso la duda a lo mejor de Diego, que era bastante controvertido, ¿es necesario que cuando me jubile pase un tiempo hasta que me recontraten? ¿O puede que siga trabajando y me van a pagar solo el segundo periodo de indemnización? Va de vuelta la pregunta. El planteo era, para que corresponda indemnizar nada más que por el periodo posterior a la jubilación, ¿tiene que haber habido un corte, un cese? O si hay continuidad, también se paga nada más que el periodo posterior. Eso se modificó en la norma cuando se hizo esta modificación en la época de Macri y quedó aclarada de que ya sea que haya habido un corte y una recontratación en el tiempo o una continuidad, siempre lo único que se indemniza es el periodo posterior a la jubilación. No se toma el periodo anterior. ¿Sí? Vamos a la lectura de los Profe. artículos. ¿Sí escuchó? Eso en cuanto a la indemnización que va a ser del 2.45 y la antigüedad que se toma. Exactamente. Profe, le hago una consulta. Diga. Con la reforma de Macri, esto de los 70 años, ¿qué pasa si yo tengo 70 años, pero no sé, me faltan 5 años más o menos para terminar y cumplir los 30 años de servicio? ¿Sigo trabajando normalmente? Sí. ¿Sí? No te podrían intimar. Es posible que a esa edad vos consigas otra jubilación que es por edad avanzada, que es un supuesto especial que da la norma, pero eso es voluntario tuyo, porque la jubilación por edad avanzada tampoco paga igual que la jubilación ordinaria. A tu pregunta concreta, el empleador, si no cumpliste los requisitos más allá de tener los 70 años, no te puede intimar, porque si te intima, el despido se va a convertir en despido incausado. Vamos a leer el 252, 253 para tratar de aclarar esto. A partir del que el trabajador cumpla 70 años de edad y reúna los requisitos necesarios para acceder a la prestación básica universal, PBU, establecida en el artículo 17, inciso A de la 24241, esto es la jubilación ordinaria, el empleador podrá intimarlo a que inicie los trámites pertinentes, extendiéndole los certificados de servicio y demás documentación necesaria a estos fines. A partir de ese momento, el empleador deberá mantener la relación de trabajo hasta que el trabajador obtenga el beneficio y por un plazo máximo de 1 año. Terminé ahí el párrafo para ver si quedaron dudas. Esto es lo que venimos explicando. Tiene que tener 70 años y cumplir con los requisitos para la jubilación ordinaria, la PBU. Y la intimación esa es por un plazo máximo de 1 año. ¿Sí? Lo dispuesto en el párrafo precedente no afecta el derecho del trabajador de solicitar el beneficio previsional con anterioridad al cumplimiento de los 70 años. Es esto lo que expliqué cuando se generó la disputa de que Macri cambió la edad jubilatoria. No, la edad sigue siendo 65. Yo puedo jubilarme a los 65 o 60 las mujeres
o puedo seguir trabajando unos años más, hasta los 70. Concedido el beneficio, o vencido dicho plazo, el del año que estamos hablando, el contrato de trabajo quedará extinguido sin obligación para el empleador al pago de la indemnización por antigüedad que prevén las leyes o los estatutos profesionales. La intimación a que se refiere el primer párrafo de este artículo implicará la notificación del preaviso establecido por la presente ley o disposiciones similares contenidas en los otros estatutos, cuyo plazo se considerará comprendido dentro del término durante el que el empleador deberá mantener la relación de trabajo. Esta modificación es del año 17 por la ley 27426. Aquí, con el efecto del preaviso, ocurre lo que les expliqué recién de manera interpretativa, que tiene dicha la doctrina, es que si no cumplió con los requisitos porque le faltaban, pero yo ya lo intimé, como ya lo preavisé, la extinción se va a dar igual, nada más que va a ser una extinción sin causa. Y por lo tanto voy a tener que pagar el 245. Vamos a los supuestos del trabajador jubilado. Esto es lo otro que recién acabábamos de explicar. En caso de que el trabajador titular de un beneficio previsional de cualquier régimen volviera a prestar servicios en relación de dependencia, sin que ello implique violación a la legislación vigente, el empleador podrá disponer la extinción del contrato invocando esta situación con obligación de preavisar y abonar la indemnización en razón de la antigüedad prevista en el 245 de esta ley o en el caso dispuesto en el 245. En este supuesto solo se computará como antigüedad el tiempo de servicio posterior al cese. Aquí queda claro que a los fines de la antigüedad por el 245 solo tomo el periodo posterior a la obtención de la jubilación. También es aplicable lo dispuesto por el presente artículo al trabajador que sigue prestando servicios sin interrupción a las órdenes del mismo empleador luego del goce del beneficio de la jubilación, considerándose la fecha del acuerdo de la prestación como inicio del cómputo de la antigüedad posterior al mismo. Esta misma ley, la 27426, fue la que generó esta modificación y aclaró esta duda que había en alguna jurisprudencia de si tenía que haber un corte o no. En el ejemplo que recién pusimos, a Sol, que la mantuvimos trabajando, si después la despedimos dentro de 3 años, la indemnización que pagamos es tomando nada más que la antigüedad de los 3 años. ¿Quedó claro esto? Porque vamos a pasar a otro supuesto. Profe, ¿Sí? ¿Te escucho? en el ejemplo ese de que, por ejemplo, pasa a los 70 años, pero todavía no tiene los 30 años de aporte, Sí. y no se los cumple a los 75 años, ¿ahí se hace la intimación al empleador, es válida? Exacto, porque ya tiene la edad y ya cumplió los requisitos. Si lo cumple a los 71, los 72, los 75, no importa. Cuando los cumpla, ahí va a poder intimar siempre por el plazo de un año. ¿Bien? Profesor, en el 253 no se aplica entonces el artículo 247, es como que está de más, digamos, solamente se le aplica la indemnización del 245. Me mataste, no sé a qué te referís. Donde habla del trabajador jubilado al final del primer párrafo. Sí. Dice que debe abonar la indemnización en razón de la antigüedad prevista en el artículo 245 de esta ley o en su caso lo dispuesto del 247. Sí, el 247 es por si invocaras bola causal el 247. O sea, claro, pero esa no se invoca, si usted dijo que era la del... Ah, o sí. Pará. Claro, pará. Yo tengo una persona que trabajaba conmigo, accede a la jubilación y sigue trabajando. Y a los 5 años la quiero despedir e invoco falta o disminución de trabajo. ¿Puedo hacerlo? Sí. Si hice el procedimiento preventivo de crisis y está bien invocada la causal económica, ¿qué pago? El 247. Si despido sin causa, ¿qué pago? El 245. Si despido con causa, ¿qué pago? Nada. Pero la diferencia es que pago el 245 tomando como antigüedad solo el periodo posterior a la jubilación. Y si invocar y pagar el 247, ¿qué antigüedad todo? Solo el periodo posterior a la jubilación. Sí, a, los fines de antigüedad, solo es como que cortó y borró al efecto indemnizatorio la jubilación borró la antigüedad anterior. ¿Alguna otra? Bien. Voy a dar estos 2 artículos que son muy importantes y aquí vamos a cerrar la clase de hoy sin haber podido dar las multas. El artículo 254
en realidad tiene dos supuestos. Uno, ustedes ya lo han visto y por eso van a ver que hay una remisión a otro artículo, que es el artículo 212. Y el segundo supuesto es un supuesto nuevo, que es importante que traten de entender. El primero, el conocido, es incapacidad sobreviniente, es extinción por incapacidad sobreviniente. ¿Se acuerdan que cuando vieron las enfermedades inculpables del 208, 209, control del 210, reserva del puesto 211 y el 212? El 212 es ese artículo que dice, si hay una incapacidad parcial me tienen que readecuar tareas, si no me readecuan las tareas, si no las tienen me voy con la mitad, si no me las quieren dar me voy con el 100%. ¿Se acuerdan de ese artículo? Espero que lo tengan visto porque no lo vamos a volver a repasar. Acá el 254 vuelve a decir que cuando hay una extinción por incapacidad, ¿qué se aplica? El 212. ¿Y cuáles son los supuestos del 212? Esto que acabamos de hablar. Si la incapacidad es parcial y hay tareas adecuadas, me las tienen que dar. Si no hay tareas adecuadas, me extinguen y me pagan el 247. Si me niegan las tareas y yo invoco y no me pueden probar que no las tenían, es el 245, un despido sin causa. Y si la incapacidad es total, absoluta, 66% más, recuerden que la indemnización es la del 245. Por lo tanto, el primer párrafo de este artículo no nos aporta nada nuevo. Sí nos aporta de que tenemos que estudiar muy bien el 212 para poder contestar cualquier pregunta. Ahora, fíjense que el párrafo siguiente introduce un nuevo supuesto, que ya no es la incapacidad, sino que habla de inhabilidad sobreviniente. Dice, tratándose de un trabajador que contare con la habilitación especial que se requiera para prestar los servicios objetos del contrato y fuese sobrevinientemente inhabilitado, en caso de despido será acreedor a la indemnización prevista en el 247, salvo que la inhabilitación provenga de dolo o culpa grave e inexcusable de su parte. Sin volver a leerlo, sin respirar, sin nada, ¿qué se les ocurre? ¿Quién tiene un ejemplo? Cuando te sacan el carnet de conducir, por ejemplo, y sos Bien. chofer. Bien, es un ejemplo, perfectamente válido, es un ejemplo. Entonces, termina con el ejemplo. ¿Qué pasaría ahí? Claro, por ejemplo, yo tengo un accidente de tránsito porque tengo alcohol, qué sé yo, bueno, me sacan el carnet, ¿no? Me ponen, No me quedó claro no sé, lo del una probation, me sacan- ¿Me lo podés completar como para que Bueno, estoy conduciendo por la ruta 237, un día Sí. soleado de enero No, dale. aproximadamente. Dale que te van a matar los compañeros porque no queda tiempo. Y bueno, tengo un siniestro, llega la policía, hace todo el procedimiento pertinente para la situación, me retienen en mi carnet de conducir. Yo, como soy una chofera reconocida y prestigiosa de una empresa petrolera, no puedo prestar mis servicios Bien. correctamente, así que ahí estoy inhabilitada. No. Está bien. No, no estás inhabilitada, porque lo único que te hicieron es te retuvieron el carnet en función de que están averiguando qué pasó. Para que estés inhabilitada, vas a tener que tener una condena penal que tenga como accesoria la inhabilitación para conducir Bien. por un tiempo determinado. Entonces, pero vamos ahí. Te condenan por ese accidente de tránsito donde hubo un homicidio culposo. Sí. Y te inhabilitan para manejar 5 años. La pregunta es, primero, ¿eso implica que se extingue automáticamente el contrato de trabajo? No. No. Porque es el empleador el que va a decidir si en base a esa inhabilitación extingue o no. Entonces, la primera cuestión a dilucidar, que ya la hemos respondido, es cuando se da una inhabilitación sobreviviente, no se produce ipso facto la extinción del contrato. El contrato en principio sigue, salvo que el empleador invoque esa inhabilitación como causal para la extinción. Pero acá hay dos variantes. Por eso es que cuando vos me decías, Sol, pipipi, yo te decía ponerle condimento. ¿Por qué? Porque la norma lo que dice es que si la inhabilitación sobreviviente se produce por dolo o culpa grave, la extinción no lleva indemnización. Por el contrario, si no fuera con dolo o culpa grave, si no vamos a graduar las culpas, cosa que Vélez no hizo, una culpa leve, en ese caso, si el empleador extingue, paga la indemnización del 247. Por eso que el ejemplo que puso Sol, que está muy bien porque es a veces el más evidente de los ejemplos,
es el más difícil de resolver, porque los accidentes de tránsito, la condena accesoria de la pérdida, la suspensión del carnet de conducir, no necesariamente van a tener una condena por delito doloso, porque es culposo. Sol no vino con la camioneta a matar al peatón que se cruzó. Se cruzó, habría que ver si ella estaba bajo efectos de alcohol, lo acaba de confesar delante de todos nosotros, ahí ya podemos llegar a tener otra consecuencia. Por eso saquemos un segundo el ejemplo más difícil, que es el del accidente de tránsito y del carnet de conducir. Y vayamos a un ejemplo que puede ser hasta más fácil de entender. Un abogado es contratado por una empresa para no solo asesorarla, sino representarla en juicios. Es empleado en relación de dependencia y tiene carácter de apoderado para representarla en juicios. En función de que es condenado con una condena firme por un delito de estafa, que nada tiene que ver con la empresa, sino que es estafa en ejercicio de la profesión, queda inhabilitado transitoriamente para ejercer por el plazo de 5 años. ¿Qué puede hacer el empleador en ese caso? ¿Extinguir el vínculo? Extinguir el vínculo. ¿Paga indemnización, sí o no? Para mí no, porque está justificado. Apliqué el artículo. A ver. Para mí no paga porque es sobreviniente a él, o sea, Sí, a la está claro, empresa. está claro que es sobreviniente, porque el único supuesto de la inhabilidad que estamos hablando es la sobreviniente, no del anterior. Tiene que ser sobreviniente. Pero es una estafa. Georgina, vos porque es dijiste que doloso. sí. Porque es doloso, es una estafa, la estafa nunca es doloso. culposa. Entonces, si es doloso, obviamente no hay indemnización, porque la ley dice cuando fuera culpa grave o dolo. Como la culpa grave es muy opinable, porque es la rayana al dolo y porque no está tipificada, les puse un ejemplo claro de una condena de delito doloso. La condena por estafa es por un delito doloso. Entonces, en ese supuesto, el empleador podrá extinguir y no pague indemnización alguna. En el caso del carnet de conducir es bastante más opinable, porque habría que ver en función de qué fue la condena a la lesión culposa o al homicidio culposo. Esto que decía Sol, venía manejando con alcohol, venía a 150, no sé, no había dormido. Habría que hacer toda una evaluación de la casuística para ver si hay culpa grave en esa condena, cosa que la condena penal no va a decir, va a describir el comportamiento, lo va a encuadrar y va a terminar condenando con la accesoria. Pero si fuera un delito doloso como la estafa, ahí no hay duda. El empleador que decide extinguir, extingue y no paga indemnización. ¿Se entendió? Entonces, ojo con este artículo porque tiene dos supuestos. Incapacidad sobreviniente, que remite, ahí voy Caro, al 212, e inhabilidad sobreviniente, que específicamente lo da el 252. Sí, Caro. Capaz lo que digas es una boludez. Pero estamos Tenemos todo el acostumbrados a eso en cuatrimestre estas escuchándote clases. esa frase, pero muy bien. Hasta acá no has dicho ninguna que uno diga, mirá, qué buena boludez que dijo Carolina. Bueno. No, digo, ¿por qué puede invocar eso el empleador si no tiene nada que ver con el trabajo? Porque en realidad vos que tenés que tener en cuenta que contrataste al abogado para que ejerza la profesión en la empresa, o sea que, o contrataste al conductor, como dijo recién Sol, para que maneje tus colectivos. Si está inhabilitado, no puede ejercer el objeto de la contratación que vos tuviste en mira cuando lo incorporaste. Entonces, si yo contraté a un abogado para que me represente en los juicios, y está suspendido la matrícula y no me puede representar, ¿para qué lo quiero seguir teniendo? Posiblemente no lo quiera seguir teniendo. Necesite otro abogado que sí esté con matrícula habilitada y que pueda seguirme representando en juicio. Por eso es que la inhabilitación, como dice la norma, ha sido tenida en miras al momento de la contratación. Vamos a aprovechar la pregunta de Caro a ver si con esto aclaramos más. Yo la contrato a Caro en el estudio para que trabaje de secretaria. Y en un momento determinado, Caro, tengo que hacer el trámite. ¿Tenés carnet? Sí, bueno, dale, anda con el auto, pum, pum. Después viene Caro y dice, me inhabilitaron para conducir. ¿Yo qué puedo hacer? Nada. Si yo no la contraté para que conduzca, no es chofer del estudio. Tenía como una cuestión más, como quien sabe el Office, sabe el Excel, tenía carnet. A veces se ofrece.
tiene carnet categoría A, categoría B. Aquí lo que la norma exige es que esa habilitación haya sido esencial al momento de la contratación, haya sido tenida en mira, tenida en cuenta como una causa eficiente para la contratación. ¿Por qué? Porque si yo pongo como condición de la secretaria que a su vez tenga carné habilitado y lo pongo en el requisito, ahí ya pasa a ser, aparte de secretaria, va a necesitar manejar porque tiene que hacer trámites en cualquier cosa, pala y cholechón. Entonces, a ver si te cierra, Caro. ¿Por qué puede el empleador despedir? Porque esa habilitación que él tuvo en cuenta para contratar no la va a poder gozar, entonces ese trabajador a esos fines ya no le sirve. Es un recurso humano que no le es apto para esos fines. ¿Se entendió? Profe, clarísimo, gracias. Último que voy a dar y nos despedimos por hoy. Este es un artículo que suele traer en la actualidad bastante dolor de cabeza. Reingresos del trabajador, deducción de las indemnizaciones percibidas. Traten de hacer un borrón de lo que vimos del jubilado, porque van a ir rápidamente a querer emparentarlo con eso y no quiero que vayamos por ahí. Vamos con una situación distinta. Zaira entra a trabajar a una empresa, a un comercio, 5 años, y a los 5 años Zaira renuncia, se va a Estados Unidos, tiene otro plan de vida, vuelve, y en el comercio, como quedó con buena relación, han pasado 3 años de esto, vuelve, la vuelven a contratar, y trabaja 5 años más. La pregunta es, no se mezclen leyendo el artículo, traten de pensar. La vuelven a contratar 5 años más, o sea, tiene 5 anteriores más 5 nuevos. Y en este momento el empleador dice, la voy a despedir a Zaira sin causa. Le notifica el despido sin causa. A los fines de indemnización por antigüedad, ¿qué computa? ¿Solo los últimos 5 o 10? Los últimos 5, ¿Por qué? porque es un nuevo contrato. Ajá, es un nuevo contrato. Y aparte, si ella en los 5 años anteriores renunció, listo, ya está, es como que ya se extinguió esa relación. Al pis te perdiste, digamos, te faltó ponerle eso y ya estaba, listo. Pero además, los 5 años no fueron indemnizados cuando se fue. No, ¿De porque antigüedad? renunció. No, porque renuncia. Georgina, O sea, fue liquidado. Georgina, Ah, ese. renunció. No lleva indemnización la renuncia. No, Georgina, entonces vamos no por se los 3 cosas. pagaron. No, O sea, los cobró, años- se renunció. Bueno, entonces van los 10 años. Bien, Georgina. Un punto para Georgina, que se despertó, que estaba durmiendo y se despertó. Artículo 18. Tiempo de servicio. Cuando se concedan derechos al trabajador en función de su antigüedad, se considerará tiempo de servicio el efectivamente trabajado desde el comienzo de la vinculación, el que corresponda a los sucesivos contratos a plazo que hubiere celebrado las partes, y el tiempo de servicio anterior, cuando el trabajador, cesado en el trabajo por cualquier causa, reingrese a las órdenes del mismo empleador. ¿Qué es esto? El artículo 18 da una pauta general de que debe computarse siempre a los fines de la antigüedad como tiempo de servicio todo el tiempo que yo haya trabajado para ese mismo empleador. No importa los contratos o la forma en que fue cesando. Entonces, si nos atenemos a esto, 5 anteriores renunció, 5 posteriores me despiden, la indemnización por antigüedad se va a pagar sobre 10 años, sobre el total de la antigüedad acumulada. Los 5 más los 5. ¿De acuerdo con eso? Digamos que sí, por favor, porque ya son y 46. Voy con otra. Zaira ingresa al mismo lugar, trabaja, y al 5.º año de estar trabajando la despiden sin causa y la indemnizan. ¡Pum! Le pagan el 2.45. Se va a Estados Unidos de nuevo, le va más o menos como quiere, vuelve y vuelve a ser contratada. 5 años más, la vuelven a despedir sin causa. ¿Qué pagan de indemnización? ¿10 años o 5? 10 años. 10 años, o sea, le pagan 2 veces la indemnización por el primer periodo. No, 5 serían. Ya le pagaron los primeros Porque 5. los otros 5 ya se los pagaron.
Pero dice cesado por cualquier causa. Bien. Eso es porque cuando yo le digo que lean los artículos de la ley, ustedes no leen nada. No sé para qué me hacen trabajar a mí. Che, contanos qué nos va a explicar, deciros que así ya nos ponemos al día. Mentira, no leen nada. 255. El 18, que Zaira se está quedando con una lectura muy así, muy lineal, hay que interpretarla a la luz de lo que dice el 255. La antigüedad del trabajador se establecerá conforme a lo expuesto por el artículo 18 y 19 de esta ley. Pero si hubiera mediado reingreso a las órdenes del mismo empleador, se deducirá de las indemnizaciones de los artículos 245, 246, 247, 250, 251, 253 y 254, lo pagado en forma nominal por la misma causal de cese anterior. Es decir, que aquello que yo ya cobré, no solo con despido sin causa el 245, sino por el falto de disminución de trabajo 247, o sea, todos los supuestos, lo que yo ya cobré no lo cobro dos veces. En ese ejemplo final que hicimos, trabajó 5, la despidieron, la indemnizan, vuelve a trabajar 5, la despiden, ¿qué indemnizan? Solo los últimos 5. No se indemniza dos veces aquello que yo ya cobré. En ningún caso la indemnización resultante podrá ser inferior a la que hubiese correspondido al trabajador si su periodo de servicio hubiera sido solo el último periodo y con prescindencia de los periodos anteriores al reingreso. ¿Cuál es el problema de este artículo? En la actualidad, que fíjense que remite al 245, 246, 247, 251, 253, 254. Vamos para arriba a ver los artículos. 245 ya sabemos qué es, despido sin causa. 246, ¿se acuerdan de memoria qué es antes que yo lo ponga? ¿Lo vimos? Mira, hoy lo vimos. 245 dijo. No, No, ¿cuál? 246. 245, despido sin causa. Despido indirecto. 247, causales económicas. ¿Sí? 248 no, porque no va a poder volver a contratar al muerto. Ya falleció, imposible que lo contratemos. 250, plazo. Extinción por cumplimiento de plazo. 251, quiebra. Bueno, son todas indemnizaciones en supuestos especiales, más la del 245. Ahora, pregunto, si yo hago una extinción por mutuo acuerdo, ¿se acuerdan la extinción por mutuo acuerdo? ¿Cuál es la extinción por mutuo acuerdo? Esa que usted siempre dice que por debajo se oculta algo atrás. Yo digo un montón de cosas, pero vos te quedás con eso, que yo solamente digo que se queda un montón de... 241, extinción por mutuo acuerdo. Dije que en la extinción por mutuo acuerdo suele haber una gratificación. Dije también que en la actualidad no pueden haber despidos sin causa porque están prohibidos. Y muchas de las salidas que han encontrado las empresas para terminar con vínculos son extinciones por mutuo acuerdo donde se están pagando gratificaciones. Con lo último que queda de la neurona. Si yo extingo por mutuo acuerdo y pago una gratificación a alguien que trabajó 10 años conmigo, y luego lo contrato más adelante y trabaja 5 años más, y despido sin causa, ¿qué antigüedad tomo a los fines de la indemnización del 245? Y todo, porque lo primero no es una indemnización, lo del mutuo acuerdo. Muy bien, muy bien. Tomo todo, porque en el mutuo acuerdo no hay indemnización. Y porque si vamos a ser taxativo, el artículo no dice 241 cuando hace la enunciación de los artículos que deben ser tenidos en cuenta lo pagado. Habla del 245, 246, 247, 50, 51, 53, 50, y es lógico, porque el mutuo acuerdo no lleva indemnización. Entonces, un grave problema que va a haber dentro de poco tiempo en el país, sobre todo en la zona petrolera, es que todos aquellos trabajadores que fueron sacados con mutuo acuerdo, si son recontratados, el costo de salida es toda la antigüedad. La gratificación no es deducible. ¿Por qué? Porque no es indemnización, como bien dijo Zaira. Un último tema, y sé que estoy un poquito denso en la clase de hoy, pero para que no se me pase, recuerden que cuando hablamos de 241, como recién solo se acordaba Caro que yo había dicho que algo esconde atrás, les comenté
que la Corte se ha expedido sobre la validez del artículo 241. Si bien el fallo está publicado en PEDCO, se los quería compartir para que vean. Es un fallo muy, pero muy escueto, no dice virtualmente nada. Lo único que dice el fallo, van a ver que son 2 hojitas. En el caso del examen no se discute que el trabajador en forma personal y la empleadora mediante su representante legal celebraron un acuerdo de extinción de la relación laboral ante un escribano público en los términos del aludido artículo 241. De ahí que no constituya una derivación razonada del derecho vigente la exigencia de la homologación administrativo-judicial de lo convenido, toda vez que ese requisito no se encuentra contemplado en la norma. La ley contrato solo establece dicha exigencia para los supuestos de los acuerdos conciliatorios, creo que dice, transaccionales, conciliatorios o liberatorios del artículo 15. En función de eso, la Corte ha dicho, los mutuos acuerdos son perfectamente válidos. La única forma que yo podría hacer que un mutuo acuerdo pierda su valor o validez es que invoque y acredite un vicio de la voluntad. En la medida que no demuestre que ha existido un vicio de voluntad, es una forma extintiva reconocida y válida en la ley. Bien, con esto cerramos los supuestos de extinción, pero no hemos cerrado la unidad de extinción porque nos queda todavía ver las multas. Para la próxima clase, que posiblemente sea el viernes, vamos a ver las multas y vamos a ver COVID, y ahí sí cerramos esta unidad, así ya podemos pasar a otro tema porque se nos viene el cierre de cuatrimestre. ¿Alguna duda?